Una buena pregunta del doctor Henry Nava, el coordinador de la maestría de Historia Militar de nuestro Instituto de Alto Estudio. Un saludo, apreciado doctor, y es mi tutor del trabajo doctoral que estoy haciendo, pues, que va con esto. Pues, por eso es que estoy alegre, porque estamos trabajando temas que la audiencia está activa. Nosotros somos un termómetro de opinión pública. Perfecto. Y en ese termómetro todos aquí coadyuvan. Usted, con venir para acá, quiero saludar a Jorge Berrueta, que te mandó saludos ahorita. Saludos, Jorge. Está Denison aquí, Denison Gómez, ¿vale? Estratega perfecto de lo que es la comunicación. Quiero saludar a la televisora hermana ANTV. Allá está ahorita Denison, nuestra amiga Desiree Santo Amaral. Un saludo a ella. Todo este equipo perfecto hoy que busca coadyuvar con algo que es importante, que es la comunicación con responsabilidad social. Ahí te dejaron esa pregunta. Bueno, la historia insurgente es una práctica que ha sido desarrollada desde hace algún tiempo. Yo quiero destacar el legado que hizo Arístides Medina Rubio, hoy fallecido, pero que dejó un trabajo hecho, un trabajo teórico hecho, basado en lo que era la microhistoria, la historia matria, ¿no? La historia pequeña, pero que tiene una proyección hacia lo general. Y ese, entre otros historiadores que se empeñaron en darle voz a el fenómeno histórico popular, que en toda nuestra historia, bueno, tuvo referentes. Esa es una práctica que lleva algunos años, pero que como teoría no ha sido desarrollada, está en proceso de desarrollo. Por eso, tanto la universidad, el Instituto de Altos Estudios de la Defensa, la Universidad Militar Bolivariana, la Universidad Bolivariana de Venezuela, en fin, la universidad, por ejemplo, la Universidad Rómulo Gallegos en Guárico, donde se han hecho propuestas de proyectos de maestría sobre el tema de la historia insurgente. Pero es una práctica que intenta, en la gestión de la investigación histórica, destacar elementos de lo popular. La historia academicista generalmente nos habla de los presidentes, de los gobiernos, de los mandatarios, pero ¿qué nos dice de la mujer en su rol protagónico en la sociedad? ¿Quién fue Josefa Camejo? ¿Qué impacto tuvo esa heroína en 1820 cuando aquí se estaban debatiendo, por ejemplo, el armisticio? ¿Qué impacto tuvo la presencia del hombre indígena y de la mujer indígena en el proceso de liberación, en la lucha de la independencia? De eso muy poco se ha hablado, y ese es un reto que tienen los historiadores, tanto nobles, estudiantes, como aquellos que ya tienen una proyección, digamos, profesional de larga data. ¿Quién fue en un principio Roberto Vargas y quién fue después Roberto Vargas después de 1820? Que era un indio, un jefe militar que estuvo con los realistas y después se pasó al bando patriota. ¿Quién fue el negro primero? Pedro Camejo, que por cierto hay una crónica que yo estoy desarrollando sobre una mujer, hija de una esclavizada, que transitó el siglo XIX al siglo XX y que tenía esos mismos componentes étnicos de la alegría, de la esperanza, del cantar que tienen los negros y las negras, las mujeres de origen afro, y que se parecen mucho a la descripción que hizo Páez en su autobiografía sobre el negro primero, cuando le tocaba combatir, cuando le tocaba en sus momentos de soledad divertir a la tropa. En fin, son elementos de una historia, digamos en el trabajo que yo he hecho, que lo acabo de presentar ahorita, sobre la violencia política en los años 60, el protagonismo de la insurgencia popular, que no es muy destacada, sino que destacan a los presidentes o a los comandantes guerrilleros, pero no al guerrillero raso o al soldado raso, que en algún momento se enfrentaron y se hirieron. Sí, pero aquí, fíjate, aquí vamos a tratar de trabajar todos esos temas, hermano.
te pongo el programa a la orden. Seguro. Ya te lo digo y te felicito porque la audiencia es como un termómetro, ¿vale? ¿Le gustó? Bueno, cuando puedas, de verdad, porque... Hay conexión emocional. Hay una conexión de lo que es hoy una comunicación responsable. Sí, sí. Y nos ponen cosas aquí que yo no puedo decir por el tema de la hora, de verdad. Yo lo que le agradezco a todo nuestro público, una parte a lo mejor muy pequeña, que tengamos paciencia. Que hoy la rabia hay que conducirla votando. Claro, organizándose. Claro, porque ven de verdad el sufrimiento de estos enemigos, de estos apátridas, no es cosa fácil, Aldemar. El sufrimiento provocado por ellos. Claro, entonces ven cuando uno habla de la guerra, que tenemos razón, ven cómo el presidente, ahorita con esta arma perfecta para la paz que es la ley antibloqueo, que la gente espera decisiones, y lo está haciendo, y no es poca cosa hoy que tengamos todo un sinfín de industriales hoy chinos, el gobierno chino, el gobierno ruso, el gobierno de Turquía, el de Irán. ¿Ah? La presencia de altos mandatarios de Irán, de Turquía, de China, de Rusia en nuestro país y las comunicaciones permanentes que tiene el presidente Nicolás Maduro Moros con estos mandatarios es una ruta de esperanza para superar todos los conflictos que han generado los apátridas, que no tienen amor, como es sabido. Yo no voy a perder tiempo en decir que son unos apátridas por esto y lo otro, pero los que sufren aguas abajo, los que no tienen el gas en su casa, los que no tienen el sistema de distribución de gasolina como antes del bloqueo, bueno, tienen que darse cuenta del por qué ocurre esto. No, y los mensajes que llegan es eso, focalizando y enfocando al enemigo, pero también apurar la marcha, pero la marcha se apura gracias a que hay un gobierno social. Y no hay duda que el reto esperanzador que tiene el pueblo venezolano es utilizar sus mecanismos institucionales para dirimir los conflictos que se presenten. Por ejemplo, hoy tenemos una asamblea que no ha hecho nada en 5 años, que lo que ha hecho es sabotear contra el país, y eso los venezolanos tenemos el derecho de cambiarlo. Claro. Y se hace mediante los mecanismos que establecen la confiabilidad y la fe y la esperanza de transformaciones sociales importantes en este país. No, de verdad que quiero agradecerte porque cuando tú tocas el de abajo, mira, esto es como cuando tú tocas, por ejemplo, al negro primero o a esa dama que combatió, a la mujer que combatió, es sin duda no ver a la vanguardia, sino ver a todo un pueblo hoy que está desplegado. Sí, probablemente, sin y duda. ahí el poder popular. Saludar a nuestros consejos comunales, a nuestras comunas organizadas, de verdad, porque es el nuevo tipo de la sociedad protagónica, de mano. Claro, ahí está, digamos, imbricado esa tesis que el presidente eterno Chávez lo dijo desde un principio, lo trabajó con referentes que venían de nuestro proceso de independencia, que quedaron inconclusos. El tema de la necesidad de que nuestra sociedad esté ordenada, organizada, para poder confrontar los grandes desafíos y grandes retos que tiene, es la clave para los procesos de transformación social. Transformación social en función de algo, ¿de qué? En función de lo que dijo el Libertador, la suma felicidad posible, en un Estado de derecho y de justicia como lo establece nuestra Constitución. Eso lo dijo el Libertador y tiene vigencia. Por cierto, Luis, yo quería recordar que hablando de historia insurgente, próximamente se va a conmemorar el bicentenario del armisticio y el Tratado de Regularización de la Guerra de 1820, el 25, 26 y 27 de noviembre. Y entiendo que el IAS tiene planificada un foro muy interesante con unos ponentes de primera calidad. Ahora, Aldemaro, yo quiero tocar ese tema ahorita. Lo importante de conseguirse Bolívar con Morillo. Es una cosmovisión hoy de entender lo que hizo, paralelismo, pero con todo respeto, lo que hizo Nicolás frente a todos estos enemigos, aplicar la mesa de diálogo, aplicar todo un sinfín de estrategias hoy, viendo ese Bolívar que regularizó la guerra y la ganó en 1821, ver hoy a un Nicolás Maduro Moros que no ha bajado la intensidad del proceso de diálogo, de lo que es darle la mano
inclusive a los enemigos. ¿Qué lectura tenemos hoy? Eso se llama... Tú que eres un estudioso de todos esos temas. Eso tiene un nombre y tiene un apellido, eso se llama diplomacia bolivariana de paz. Fue Bolívar con Sucre, con todos los patriotas que se dispusieron con el Ejército Libertador a entrar no en negociación para entregar, no, es una negociación para aceptar en términos de confianza y de respeto mutuo los derechos que tenía entonces y hoy el pueblo venezolano. Y eso es lo que ha hecho el presidente Maduro, hacer práctica de una tesis, de un gesto, de una política que tiene que ver con los diálogos de paz. Fíjate que es interesante esto, el armisticio, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista militar, no tiene un antecedente, no fue una creación original de Bolívar por su enorme capacidad diplomática y política y su genio militar, que no tiene parangón antes de 1820. Hubo armisticios, hubo el de 1812, etcétera, pero con las características que tuvo no. E incluso el mundo, y lo digo referenciando a Gladys Arroyo, el mundo está en deuda con los venezolanos, puesto que en 1820 Bolívar, Sucre y los que estuvieron en el tratado dieron unas pautas que hoy día fueron base para el derecho internacional humanitario. Y hoy nosotros estamos proponiendo, y lo digo desde la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, que se revisen los tratados internacionales humanitarios, porque nosotros hemos sido víctimas de una guerra distinta, no convencional, que debe promover la reflexión y el estudio de esta guerra para poder renovar los convenios internacionales en el tema del derecho internacional humanitario. Yo te invito, Aldemaro, porque sé que estamos próximos al aniversario, a que nos des unas clases. ¿Cómo no? Cuando tú puedas, porque fíjate, esto fue nada más un abreboca de todo eso. Quiero de verdad comprometerte en público, porque los mensajes que me llegaron fue positivo, muy positivo. Quiero saludar al Archivo General de la Nación, a Jorge Berroeta, nuevo director del Archivo General de la Nación. Sí, felicitaciones, Jorge. No, pero quiero saludar a nuestro ministro, de verdad, nuestro ministro Ernesto Villegas Ponlac, por esa decisión. Próximamente vamos a tener a nuestro director, igual que a ti, mira. No, y saludar también al profesor Fabricio Villa, Fabricio que hizo también, un trabajo sí. de dedicación a recuperar el archivo, etc. Pero dentro de este contexto vamos a ir a una pausa, porque quiero volver con algo que son los balances por el día de hoy. Okay. Primero abrir el espacio ya en lo que tiene que ver una historia insurgente, y tenemos el armisticio pronto, que vamos a tocar ese tema, pero dentro de todo este tema lo importante es neutralizar la violencia. Esa forma de ver hoy a un presidente que busca por medio de la diplomacia, como tú lo estás hablando, la diplomacia bolivariana, esos enfoques que tú tienes, esa apreciación estratégica de hoy ver una Venezuela de paz, una Venezuela rumbo a un 6 de diciembre que tiene que ir por medio de la Constitución, elegir una nueva Asamblea Nacional. Yo creo que dentro de ese balance vamos a ver qué nos puede decir el profesor Aldemaro Barrio, un experto, un investigador en lo que tiene que ver hoy la historia insurgente. Saludar a todo ese centro de historiadores, de investigadores que hoy, con pertinencia, con compromiso y con voluntad, defienden nuestra historia real, Aldemaro, no la que nos quisieron escribir por ahí. Creo que es lo que le quisieron escribir por ahí. Claro, es la historia de los pueblos. De los pueblos. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo.